Muy buenos días, gente. Hoy vamos a... La ciudad prohibida. Vamos para allá. Estamos llegando ya a la ciudad prohibida. Estamos en la ciudad prohibida. La primera impresión que nos ha dado es que es enorme. Las plazas son súper gigantes, como podéis ver. Si os fijáis en los tejados, los han construido de forma que los pájaros no puedan situarse en ellos, porque en su momento este sitio era realmente privilegiado, nadie podía entrar. De ahí el nombre de ciudad prohibida, y querían que ni siquiera los pájaros pudiesen entrar, que fuese realmente exclusivo. Todo lo que está construido aquí tiene un significado y un símbolo. Todo tiene una razón de ser. Hoy hay muchísima gente, muchísimos turistas de China, turistas también de países europeos, de todos los lugares, especialmente de China, pero de todo el mundo. Y cuando lo piensas es una contradicción muy grande, porque hasta hace apenas 100 años en esta ciudad solamente podían estar las personas de la élite china de aquel momento. Es decir, los que pertenecían a las dinastías Ming y a las dinastías Qing, que fueron las que vivieron aquí 24 generaciones diferentes. Y hoy en día no solamente puedes ver cómo es esta ciudad, sino que puedes entrar en ella y podemos estar en ella. Pensad que hasta 1912 en esta ciudad ni siquiera la gente que vivía en Pekín sabía de la apariencia de esta ciudad, no sabía nada, era un auténtico secreto en aquel momento saber cómo se vivía aquí, cómo era. Y hoy en día no solamente podemos verlo, sino que podemos estar dentro de ella. Cuando lo piensas de esta manera es una locura pensar en qué lugar estamos. Tenemos muchísima hambre, que llevamos 2 horas caminando. Estamos ya en el restaurante y hemos pedido yogurt frito, que es esto de aquí. Es bien raro, además lo ponen con una salsa en esta salsa de ketchup, y el sabor es bien raro. Es una especie de queso frito, pero con sabor a leche, y cuando lo mezclas con esta salsa agridulce o especie, no es agridulce, es más ketchup. El sabor es bien raro, no está muy malo, pero eso es raro. Nuestra siguiente parada fue el Templo del Cielo, uno de los lugares más emblemáticos de Pekín. Construido en el siglo XV, durante la dinastía Ming, este complejo servía como escenario para los rituales más sagrados del imperio. Aquí, el emperador oraba por buenas cosechas y la armonía entre el cielo y la tierra. Cada detalle del templo está cargado de simbolismo. El círculo representa el cielo, el cuadrado la tierra, y su arquitectura fue diseñada siguiendo los principios del Feng Shui. El punto más famoso es el altar del cielo, donde la voz del emperador se amplificaba gracias a la acústica perfecta de las piedras concéntricas. Durante siglos, ningún ciudadano común podía acercarse a este lugar. Hoy es uno de los templos más visitados de China y sigue transmitiendo esa sensación de equilibrio y grandeza imperial. Bueno, hemos comido ya y estamos en nuestra última parada del día de hoy, el Templo del Cielo. Aunque su nombre indique templo y parezca que sea algo religioso, no lo es. Esto es algo parecido a la ciudad prohibida. Solamente el emperador podía entrar aquí, y ojo, porque este lugar es 2.5 veces más grande que la ciudad prohibida, que ya de hecho era bastante grande. Esto es todavía más grande. Y aquí hay también mucho significado con todo lo que está construido, con cada forma, cada cosa tiene su simbología. Por ejemplo, todo lo que es redondo significa que es lo que está conectado al cielo, y todo lo que lo hacen cuadrado es lo que está conectado a la tierra. Y otra cosa también, veis que tienen 3 pisos los edificios. Eso es porque en la simbología china 3 es el número celestial. Por eso construyeron todo con 3 niveles, con 3 pisos. Como podéis ver aquí también tiene 3. Y este es justo el monumento más simbólico de todo el Templo del Cielo, que era el lugar donde se suponía que el emperador conectaba con lo celestial. Sí.
Estamos buscando una estación de metro, nos hemos perdido y estamos en la Pekín de verdad aquí. Fijaros las casas que son. No tienen balcones en ninguno de los pisos, todos tienen como esa especie de ventanas abiertas, ventanas que son como balcones cerrados. En plan, todos los bloques de edificios son como súper viejos, no están muy bien conservados y ningún bloque tiene balcones. He visto muy pocas casas, de hecho no me acuerdo de ver ninguna, que tengan balcones propiamente dichos. Ya era hora de cenar, así que empezamos a buscar un sitio donde comer. Por el camino terminamos descubriendo unas calles mucho más interesantes de lo que imaginábamos. Estamos en la zona de los hutongs, que son como una serie de edificios bastante antiguos, tienen como 500 años y los hicieron mientras los mongoles estaban aquí. Hay baños cada realmente 50 metros, hay baños cada muy poco, porque antes las casas no tenían baños, entonces tenían que construir muchos baños públicos para que la gente pudiese ir ahí. Y vamos a andar un poco por estas calles y luego vamos a buscar algún lugar para cenar. Para terminar el día, fuimos a uno de los mejores restaurantes de Pekín, famoso por su pato laqueado. Un plato tradicional que se remonta a la época imperial y que sinceramente mereció totalmente la pena. Nos han traído el pato lacerado ya y eso es la piel del pato que nos ha hecho que hay que ponerla con el azúcar. Es muy raro. Pero bueno, está bueno, es como muy dulce. Y esto es como la piel de, como la panceta o algo, como el cerdo. Y a ver el pato qué tal. En teoría hay que cogerlo con un pan de estos, pero vamos a intentar hacerlo. Con un pan de estos tienes que poner el pato aquí. Luego, por ejemplo, coges un puerro de estos, esto no sé lo que es, la verdad. Voy a poner un poco también. Bueno, me falta esto, tampoco sé lo que es. ¿Qué más hay por ahí que no veo? Un poco de salsa de soja. A ver qué tal está esto. Es con todo. Lo puedes poner así, como un dumpling. Está bueno. Además de eso, Vicky también probó el otro plato típico de Pekín, los fideos Pekín. ¿Cómo están? Por último, encontramos un lugar donde hacían un dulce tradicional chino. Ese fue nuestro postre antes de acabar el día. Fijaos en la bolsa en la que lo han metido. Será para mantenerlo frío, pero no estoy seguro. Sí, está frío. Y eso es lo que hemos pedido, ¿eh? Para esto nos han dado esta pedazo bolsa y esto. Por lo menos esperemos que esté bueno. Vamos a probarlo. 4 cucharas, que no nos hacen falta, pero bueno. Y esto, ¡buah! Es un pedazo de hielo, un mazacote de hielo, madre mía. Pero vamos a probarlo. A ver, una cucharita. Solo lo abro tan despacio porque hace un frío que no lo podéis ni creer. No siento las manos. Yo creo que está bueno, ¿eh? Tiene buena pinta. Vamos a probarlo. ¡Buah! Está bueno. Está muy bueno. Es como brazo gitano. Es un brazo gitano, la verdad. Es lo mismo. Hemos cenado ya y nos vamos para el hotel, que hace un frío que pela. Cogemos el metro y de vuelta hasta el día de mañana. Muy buenos días, gente. Otro día más en Beijing, último día ya, y vamos al Templo del Lama, así que nada, vamos para allá.
No tenemos mucho tiempo hoy porque tenemos que coger un tren a las 2 de la tarde. Tenemos como unas 2 horas aquí en Beijing, así que vamos a intentar aprovecharlas y vamos a intentar llegar al Templo del Lama para poder verlo. La misma tónica que se repite en todo Pekín. Hutongs en todas las calles de la ciudad, y eso, están siempre al lado también de sitios que son muy importantes. Por ejemplo, al lado de la ciudad prohibida también estaba todo lleno de hutong. Aquí al lado del templo del Dalai Lama también está lleno de hutongs. Ahora ya sí, hemos encontrado la entrada, muchísima gente. Y no tenemos entrada, no sabemos si hay que reservarla antes o no, porque ese es el problema que tuvimos en Tiananmen. Había que reservar la entrada el día antes y no fuimos capaces porque hace falta un número chino y luego reservar la entrada por WeChat, y no teníamos número chino, así que no podíamos recibir el SMS. No pudimos entrar a Tiananmen, una pena la verdad, porque era una de las cosas que más ganas tenía de visitar. Pero bueno, es una plaza al final que pudimos verla de fuera, y ahora vamos a ver en el templo este de Dalai Lama si podemos conseguir una entrada o no. Vamos a preguntar. Hi, tickets for two? Yeah, which Alipay? นี่เลยใช้ลำบากเป็นผมแรกคืนไปแล้ว Xie. Como veis, muchísimo turismo aquí en este templo, pero para conseguir la entrada no ha habido gran inconveniente. No hacía falta ni siquiera el pasaporte, a diferencia de todos los otros sitios en China en el que sí que nos lo han pedido. Está todo el mundo quemando una especie de incienso que Vicky también ha conseguido. Es eso de aquí, fijaros. Y después de quemar el incienso vienen a estas banquetas de aquí y se ponen como a rezar. Y después de eso tiran los palitos a un cubo que está justo enfrente. Y templo de carácter budista, uno de los pocos templos religiosos. Como sabéis, hay muchas religiones conviviendo en China. Una de ellas es el budismo. Ya hemos visitado este templo del Lama, no teníamos mucho tiempo, hemos estado solamente como media hora. Hemos visto lo más importante, ahora vamos a tomarnos un café y después de ahí ya vamos al hotel a coger las maletas y a coger el tren hacia Shanghái. Después de tomar un café, así termina este capítulo en nuestro viaje por China. En el próximo ponemos rumbo a Shanghái, la ciudad donde tradición y modernidad se encuentran frente a frente. Nos vemos allí.